Bien, vamos a comenzar la clase de esta semana, que es la continuación del tema de neoplasias que ya habíamos visto la semana anterior. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de bases moleculares del cáncer, ¿no? Todo eso ustedes lo tienen con mayor detalle en su libro de texto, así que aquí solamente puntualizamos algunas cosas importantes y que lógicamente ustedes al término de la clase deben revisar a profundidad, ¿no? Recordemos que el cáncer es una enfermedad que se produce por un daño genético, ¿no? Este daño genético obviamente no puede ser letal, porque si no el individuo ya no estaría vivo, ¿no? Y es un daño genético que lo va a presentar en un momento de su desarrollo, ¿no? Bien puede ser adquirido, quiere decir que durante los primeros años de su infancia, durante el desarrollo, su crecimiento, él puede ir acumulando ciertas mutaciones, ¿no? Ojo con el término mutaciones, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? O bien esta enfermedad puede ser heredada, ¿no? Si hablamos de una enfermedad heredada, entonces tendremos que recordar ciertos patrones de herencia, ¿no? Habrán neoplasias que tienen patrón de herencia dominante, algunas otras tendrán un patrón de herencia recesiva, que es básicamente la manera en que se transmiten características de nuestros progenitores, ¿no? Entonces hay un grupo de cánceres que tienen esa forma de transmisión, ¿no? Hereditaria. Luego tendremos todo un proceso de expansión, de crecimiento del cáncer, ¿no? De las neoplasias, a través pues de la expansión clonal. Como ustedes han escuchado seguramente el término clon, les tiene que venir a la mente, ¿no? El desarrollo, la obtención. A ver si podemos cerrar un poquito, me parece que se cuela el sonido de otro salón. No sé si puedes juntarlo. Cuando hablamos de clonalidad, hablamos pues de una reproducción en la cual la célula hija es exactamente igual, ¿no? A la célula madre, ¿no? Entonces hay una expansión clonal, un crecimiento clonal, pero de una manera exponencial, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? Cuando veíamos que dentro de las características de las neoplasias, había neoplasias, ¿no? Las malignas, lógicamente, que tenían un número alterado de cromosomas, ¿no? Habían triploidías, poliploidías, entre otras, ¿no? Entonces, esa expansión clonal hace que la masa de células crezca muy rápido y alcance dimensiones bastante grandes, ¿no? Y finalmente hay tumores que son originados por diferentes clonas, lo que también habíamos mencionado en la clase pasada cuando hacíamos alusión a la heterogeneidad tumoral. ¿Es esta clase? Pasa rápido. Bien. Entonces, también el tumor puede ser originado por diferentes clones. Entonces va a haber ciertos principios fundamentales para el desarrollo de las neoplasias, ¿no? Ahí, como vemos en la imagen, hay algo central por lo que gira todo en el caso de las neoplasias, que se llama la mutación, ¿no? Es, digamos, el método por el cual va una célula a tornarse en una célula maligna, ¿no? Es la base de la carcinogenia, ¿ya? Porque ya sea una mutación heredada o ya sea una mutación adquirida por agentes biológicos, químicos, la radiación del ambiente, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Carcinógenos ambientales, ¿no? Todos ellos van a producir un cambio en esa célula, ¿no? Que es la mutación. Como ven ahí dice, a veces son espontáneas, ¿no? A veces ocurren, uno no las puede predecir, ¿no? Un cambio de pares de bases y se sintetiza una proteína totalmente diferente, ¿no? Un cambio de pares de bases y nuestros genes protectores o nuestros genes reparadores ya no reparan.
¿no? Entonces eso lo podemos llamar como una mutación espontánea, ¿no? Que puede obedecer a cualesquiera de las interacciones de estos carcinógenos ambientales. Y en algunos otros casos, ¿no? Por una mala suerte genética, ¿no? También curioso, ¿no? Porque como seres que hemos ido evolucionando, ustedes imaginarán que la evolución ha sido también a través de mutaciones, ¿no? ¿Habrá mutaciones que no son benéficas? Sí. Y también habrá mutaciones que no lo van a hacer, ¿no? La carcinogenia entonces es un proceso de múltiples pasos, ¿no? No hay que pensar 1 más 1 son 2 en biología, ¿ya? En matemáticas funciona muy bien, en biología tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces acá hay un proceso de múltiples pasos tanto a nivel fenotípico, o sea, las proteínas que se expresan, como a nivel genético, ¿no? Y esto va a resultar de la acumulación de múltiples mutaciones, ¿no? Entonces, para entenderlo un poquito, ¿no? Para que una célula alcance un nivel de célula maligna, va a ir a lo largo de la vida acumulando errores, mutaciones, ¿no? Puede ser que estas mutaciones en un inicio no afectan su ciclo celular, entonces la célula puede continuar su desarrollo, ¿no? Y habrá otras en donde los genes reguladores del ciclo celular van a estar alterados y no va a haber control cada vez que ocurre un cambio, ¿no? La persona pasó por el hospital, justo estaban irradiando a un paciente y adquirió una mutación. Salió a tomar su carro entre las 10 y 4 en un día soleado, la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces se van dando cuenta que estamos expuestos a muchos elementos, muchos agentes carcinogénicos, ¿no? Pasó por una fábrica y emiten vapores orgánicos, ¿no? Otro agente carcinogénico. Y si por ahí tiene el hábito de fumar, ya ustedes suman, ¿no? Entonces todo eso puede conducir al desarrollo de la carcinogenia, ¿no? No en un solo momento, sino en un, digamos, continuo. Eso lo vamos a ver en un esquema que tenemos más adelante. Entonces, tenemos que también recordar que va a haber ciertos elementos que van a estar relacionados a esa carcinogenia, ¿no? Vamos adelantando que son unos genes los que pueden tener una participación importante en este proceso. Hablamos de los proto-oncogenes. Proto-oncogenes significa que son genes que normalmente no nos hacen daño, ¿no? Están en una condición, por así decirlo, ¿no? Inactiva, ¿no? Pero cuando ocurren las mutaciones, estos proto-oncogenes pasan a ser oncogenes. Y ahí sí inician los problemas, ¿no? Imaginémonos, tenemos inhibidores de las ciclinas, ¿no? Tenemos los genes guardianes como el gen del retinoblastoma, ¿no? El P53, todos ellos tienen su función de regular los procesos celulares, ¿no? Entonces pasa que una mutación afecta a uno de estos genes, ya no va a cumplir su función. Cuando tenía que detener un proceso, lo va a dejar pasar. Y entonces ahí se nos va a filtrar células que tienen errores. Van a alcanzar su madurez, se van a dividir y sus hijas van a tener el mismo error. Va a pasar una siguiente tanda y ese error se va a ir amplificando, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro guardián no está activo. Esta imagen ya lo habíamos visto también en la clase pasada, un poco para recordar ese efecto progresivo que tiene, ¿no? La célula maligna cuando se transforma, ¿no? Una célula normal, carcinogénicos, y empieza todo el proceso de alteración. Pasen rápido, por favor, ¿ya? Que está temprano en la clase. ¿Alguien más? ¿Es de la clase? ¿Cuánto nos queda? Bien, entonces como decíamos, a partir de una célula que tiene alteraciones, ¿no? Como esta célula que tenemos al inicio de todo el árbol, va a ir ocurriendo una serie de divisiones y proliferaciones
por lo cual cada linaje o sublinaje que vayan, digamos, produciéndose en las siguientes familias, en las siguientes hijas, pues va a ir acumulando otras variedades, ¿no? Otras mutaciones, ¿no? Y al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, sí, el tumor de una persona, pero compuesto por varios linajes, ¿no? Algunas de esas células, como ven ahí, tendrán la capacidad invasiva, ¿no? Algunas otras células no necesitan tantos factores de crecimiento, ¿no? Son bastante autónomas. Otras no expresan ningún antígeno. El linfocito va a pasar a su costado y no la va a reconocer, la va a dejar pasar, ¿no? Y eso, señores, es lo que actualmente es el dogma cuando hablamos del cáncer y del tratamiento, la heterogeneidad tumoral, ¿no? O sea, hemos llegado con los años a ese conocimiento después de presenciar, ¿no?, fallas en los tratamientos, ¿no? Algunos pacientes les irá bien en tratamiento estándar. Uy, ya murió. ¿La delegada se encuentra? No hay delegada. La clase pasada tampoco estaba, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a tener problemas porque algunas células no están, digamos, no tienen los elementos con los cuales los medicamentos convencionales van a poder actuar, van a ser resistentes, y otro grupo, lógicamente, va a tener esa predisposición a ser, digamos, atacado por los quimioterápicos. Con esto, al final, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir muchas veces que las células tumorales puedan ir progresando en diferentes variedades, ¿no? Y de esta manera hacer difícil el tratamiento. Pero no todo es triste, no todo es, digamos, ominoso. Precisamente entender el proceso de heterogeneidad tumoral abre también líneas de investigación para poder hacer frente a diferentes linajes tumorales, ¿no? Con el desarrollo de la inmunoterapia en el cáncer, ¿no?, este problema podría tener quizá un mejor destino, ¿no? Eso todavía está avanzando. Para algunos tumores ya hay inmunoterapia, ¿no? Por ejemplo, el melanoma, algunos tipos de cánceres pulmonares, ¿no?, y que están yendo con cierto éxito. Así que para cuando ustedes salgan, probablemente esa ya sea la terapia estándar. Ya no estemos dando una terapia convencional a todos los pacientes, sino ya terapias más dirigidas, más personalizadas, ¿no? Ustedes saben que estamos camino hacia la medicina de precisión, ¿no? Para cuando ustedes salgan y ejerzan, eso ya va a ser, digamos, lo común, el estándar. Sobre eso se tienen que formar. Entonces tienen que entender los conceptos teóricos de por qué ocurren de esta manera las enfermedades. En esta imagen también hemos visto cómo hay características que presentan las células tumorales, ¿no? Lo habíamos visto de otra manera en la clase pasada, ¿no? Tenemos acá un grupo de células tumorales, fíjense, ellas exhiben un crecimiento descontrolado autónomo. ¿Cómo sabemos eso? Nada más mirando nuestra célula que está más arriba, ¿no? ¿Cuántos polos tiene? ¿5 o 6 polos? 6 polos, ¿no? Imagínense. De una célula hija, 6 hijas. De una célula madre, 6 células hijas, ¿no? Vamos a tener cambios a nivel del ADN y del ARN, ¿no? Vamos a tener cambios a nivel de del desarrollo, de la expresión de moléculas de estas células, heterogeneidad tumoral, como hemos dicho, daño a nivel del DNA y fallas en los sistemas de reparación, ¿no? Invasión, metástasis, ¿no? Un crecimiento y, digamos, una diseminación de las células malignas, ¿no? Y muchas de estas células van a evitar, ¿qué cosa? El envejecimiento. Por eso decimos que las células tumorales nos recuerdan como una célula inmortal, ¿no? Nos hacen recordar a eso, ¿no? Una célula que ha buscado su inmortalidad, ¿no? Tiene mecanismos para defenderse y evadir
los procesos de muerte celular y perpetuarse, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Escapan a la muerte celular, ¿no? Y a la apoptosis. Y tienen, digamos, mecanismos para inhibir, ¿no? A los factores de crecimiento o a los factores inhibidores del crecimiento. Entonces, con todas estas características moleculares que van a exhibir las células neoplásicas, ellas garantizan su supervivencia, ¿ya? Todo esto favorece su supervivencia. Entonces, vamos a ver que cuando hablemos de la genética del cáncer, ¿no? En las bases moleculares, un rol importante juegan los protoncogenes, ¿no? Y vamos a tener, como hemos dicho, diferentes tipos de protoncogenes. Vamos a tener aquellos que son factores de crecimiento, ¿no? Como el factor derivado de las plaquetas. Tenemos también algunos que son receptores de factores de crecimiento, ¿no? Como el RET. Tenemos proteínas que participan en la traducción de señales, como los genes RAS, y proteínas nucleares de transcripción, como los genes MYC. Todos ellos son potenciales vías de protoncogenes, ¿no? Acá tenemos una imagen y vemos cómo participan a diferente nivel, ¿no? El RAS participa a nivel citoplasmático, ¿no? El MYC a nivel nuclear, ¿no? Hay factores de crecimiento que van a estar a nivel de la membrana, ¿no? Favoreciendo pues toda la activación, ¿no? De estas proteínas. Entonces todos estos tienen un potencial o son potencial blanco, ¿no? De transformación oncogénica, ¿no? Entonces, para que se den estos cambios, para que los protoncogenes se vuelvan oncogenes, ¿no? Y produzcan pues los cambios malignos, vamos a ver que pueden hacerlo a diversas formas, ¿no? En este caso tenemos las translocaciones. ¿Qué es la translocación? ¿No? Cuando vemos genes que están en los dos cromosomas homólogos, ¿no? Y pueden intercambiarse, ¿no? Entonces, esa translocación, ese cambio, puede hacer que regiones codificantes de proteínas ya no se expresen adecuadamente, ¿no? Y con eso ya la función de ese gen se ve alterada. Las secuencias no relacionadas se recombinan y forman hasta nuevos genes, que se llaman genes de fusión, ¿no? O sea, genes que no existían, producto de la translocación, se han formado, genes de fusión. Y van a codificar, ¿qué cosa? Proteínas quiméricas, proteínas anormales, que no deberían sintetizarse. También pueden haber mecanismos de inversión, ¿no? Cambio de lugares, pérdidas o delecciones, o sea, cuando fragmentos de genes por las continuas divisiones se van perdiendo, ¿no? Y amplificaciones o reduplicaciones. También, finalmente, la participación de genomas exógenos, como son los genomas virales, que pueden, digamos, introducirse y, digamos, a nivel nuclear y luego formar parte del individuo, ¿no? ¿Qué genes tienen, perdón, qué virus tienen esa capacidad? A ver si recordamos. Ya, los herpes, virus, ya. Uno más común y silvestre que nos vacunamos siempre. Hepatitis B, muy bien. ¿Qué otro más? Chicas, ¿qué otro más? El papiloma virus, ¿no? El Epstein-Barr virus, claro. También se integra, forma linfomas, ¿no? Entonces ya no somos nosotros, sino nosotros más el virus. Es un nuevo genoma, ¿no? Entonces eso también puede ocurrir, ¿no? Introducciones de oncogenes. Acá tenemos en este cuadrito, como ustedes ven, varias categorías de estos protoncogenes, ¿no? ¿Qué mecanismo utilizan y qué tumor expresan, ¿no? Entonces ya esto ustedes lo revisan porque suelen hacerse preguntas tipo casita, ¿ya? Genes supresores del cáncer son otros genes que también nos interesa conocer, ¿no? Uno eran los protoncogenes, ahora los genes supresores del cáncer, ¿no? Así, en grosso modo, son genes que, como su nombre lo dice, inhiben, evitan que se desarrollen las neoplasias, ¿no? En este caso, pueden ser moléculas que regulan la transcripción celular, que regulan la traducción de señales, o pueden ser receptores a nivel de la superficie celular y que luego van a desencadenar
diferentes señales a nivel de las rutas metabólicas de la célula. Entonces tenemos acá nuevamente un grupo de genes supresores muy importantes y los cánceres que ocurren cuando hay alteración en ellos. Tomemos por ejemplo el gen del APC, un gen muy conocido, ¿no? Gen de la poliposis colónica, ¿no? Fíjense, a través de inhibición de transducción de señales, ¿no? Puede desencadenar primeramente cáncer de colon, pero también se ha visto relacionado con otros cánceres, ¿no? Así también el gen PT, ¿no? Puede también favorecer la formación de cáncer de páncreas, ¿no? En el núcleo tenemos el gen del retinoblastoma, el P53, el WT1, ¿no? ¿Cuál es su función? Regular el ciclo celular, fundamentalmente, ¿no? Cuando falla, ocurre el retinoblastoma, el osteosarcoma, entre otros tumores. Ya, eso ustedes también lo revisan. Acá un cuadrito que nos recordaba la apoptosis que habíamos visto en la primera clase de nuestra teoría. Recordemos las dos vías importantes porque son vías que se van a activar cuando, digamos, se dan estos procesos de control celular, ¿no? Si la célula reconoce que hay un problema, ¿no?, en el material sintetizado o en el material genético que va a entrar, ¿no?, a duplicación, entonces puede repararlo o puede activar las caspasas, ¿no? Y ahí juegan un rol muy importante en la familia de las proteínas BSL2, ¿no? Entonces ya una vez que el P53, ¿no?, interviene cuando hay diferentes tipos de daño por agentes carcinogénicos, ¿no?, se van a activar las caspasas. ¿Para qué? Para desencadenar la apoptosis. Quiere decir que esa célula no puede seguir, tiene que entrar en apoptosis, en muerte celular, porque tiene errores, ¿no? Digamos que esa va a ser la función que va a cumplir en tanto no esté alterado, ¿no? Si se altera, va a dejar que la célula prosiga, no va a haber apoptosis y luego vamos a ver los problemas, ¿ya? Entonces acá tenemos, bien, fijémonos acá, ya sea por radiación ionizante, exposición a carcinógenos, nuestra célula normal, ¿no?, puede expresar por estos efectores daño en el ADN, ¿no? Estamos ahí en la playa, nos exponemos al sol, no nos echamos bloqueador, ¿qué va a pasar? Se va a quemar la piel, ¿no? Se va a enrojecer y luego se va a descamar, ¿sí o no? Esas células, ¿ustedes creen que se van a dividir? No, esas células ya juntaron demasiados errores y se ha activado en ellas, ¿qué cosa? La apoptosis, ¿no? Ya, ellas ya fueron, ¿ya? Entonces vamos a ver qué les pasa a ese tipo de células. Fíjense, hay hipoxia, ¿no? Va a haber daño del ADN, se van a activar nuestros genes reparadores y de ahí una serie de caminos, ¿no? Bien, la senescencia en algunas células que, digamos, no sufrieron tanto daño, pero ya están, digamos, marcadas, van a tener que seguir su envejecimiento celular y terminar su ciclo. Otras tendrán cierta vía a través de algunos genes como el P21, el GAT45, ¿no? Y van a buscar, ¿qué cosa? Detener el ciclo para iniciar un proceso de reparación, si es que se lo permite. ¿Y qué va a pasar en la gran mayoría de las células de nuestro ejemplo? Van a activar las vías, ¿no?, de los genes VAX, ¿no? Y van a iniciar la muerte celular, porque no son viables, ¿no? Han acumulado una gran cantidad de errores por radiación ultravioleta, ¿no? Ustedes saben que la radiación ultravioleta, ¿qué produce en el ADN? Rompe enlaces, ¿no? Entonces los enlaces que están entre los nucleótidos se fragmentan, ¿no? Tenemos ahí problemas porque recuerden que cada base nitrogenada, ¿no?, cada par de bases, ¿qué cosa hace? Muchachos, genética básica. Ayuda a formar los famosos codones, ¿no?, los tripletes, ¿no? Muy bien, muchachos. Por otro lado tenemos, esta célula ha tenido daño en el DNA, ¿no? Fíjense, este ya no es una célula normal, ¿no? Esta es una célula con mutaciones y que tiene alteración en su P53, ¿ya? Digamos que esa es la base de lo que ha ocurrido acá. Viene la radiación y como los genes ya no están
digamos, sometidos al control del P53, van a empezar a dividirse tal cual como estén. No hay control. Se activa su ciclo celular, entran al ciclo celular y ¿qué obtenemos? Obtenemos expansiones y mutaciones adicionales en esas células que no fueron eliminadas en su momento, ¿no? Entonces, este gráfico nos explica cómo entonces se va a dar el proceso de la carcinogenia ante esta falla de nuestros genes supresores tumorales. Y luego vamos a tener genes de reparación del ADN, ¿no? Fíjense, estos ya no están en el nivel de control previo al ciclo, sino estos ya están metidos en el ADN, ¿no? Son genes que van a estar, digamos, vigilantes de que la cadena original se mantenga, ¿no? Un poco para poderlo poner en sencillo, ¿no? ¿Cuáles son sus sistemas de control, de reparación del ADN? Hay sistemas de emparejamiento que cuando fallan tenemos la poliposis no adenomatosa familiar, los genes de reparación a través de escisión de nucleótidos, es decir, retirar nucleótidos que están anormales y reemplazarlos por, digamos, sus correspondientes pares de bases, ¿no? Y que se ven, por ejemplo, en el seroderma pigmentoso, ¿no? Y también habrá sistemas de recombinación homóloga, ¿no? Que cuando fallan también nos producen otras enfermedades como la ataxia telangiectasia. ¿Qué función también cumplen los telómeros y la telomerasa, ¿no? Ustedes saben que los telómeros son unos genes que se encuentran ¿en dónde? En las porciones distales, ¿no? Porciones más alejadas. Y tienen como una función muy particular, ¿no? Que es ser como el reloj de la vida, ¿no? Ahí está puesto cuántas divisiones tiene una célula. En promedio, más o menos, ¿cuántas divisiones tiene? ¿Ah? Ahí lo van a buscar, ¿ya? En algunos casos dicen como 30 divisiones. Entonces, imagínense, ya nuestras células vienen programadas, tienen un relojito, así nos guste o no nos guste, ¿no? Ese relojito se va a cumplir, ¿no? Y se van a renovar los tejidos, se van a cambiar las células, ¿no? Entonces, ¿qué suele ocurrir con estos telómeros? Naturalmente, conforme se van acortando en cada división celular, ¿no? Su tamaño va a ir decreciendo hasta el punto en donde dice ya hubo bastante, active usted, ¿qué cosa? La apoptosis, ¿no? Desencadene usted la apoptosis, ya acabó su número de divisiones. Y entonces la célula, como dice, no, ya se acabó la fiesta, a su casa, ¿no? Y ahí queda. Pero en el cáncer va a haber una suerte de evasión del control de los telómeros, ¿no? Y va a empezar ya no a expresar, o mejor dicho, a reducir su tamaño, sino va a aumentar su tamaño, ¿no? Esto va a ser gracias a una enzima que se llama la telomerasa, ¿ya? Entonces vamos a tener telómeros un poco más grandes, ¿no? Y por lo tanto la célula que interpreta que ya no tiene 30 divisiones, tiene más, ¿no? Tendrá 60, 90, 100. Y entonces esa célula va a perpetuarse, va a mantenerse, ¿no? Entonces eso hace también difícil el tratamiento pues de la neoplasia, porque también están involucrados genes que van a controlar el número de las divisiones que puede tener una célula, ¿no? Esa función también, esa participación en el proceso de la carcinogenia, pues está a cargo de los telómeros, ¿no? Otro mecanismo muy importante digamos, en el desarrollo del cáncer es la angiogenia, ¿no? Ya lo habíamos visto o mencionado en la clase pasada, pero conviene aquí recordar algo. Nosotros vamos a ver la angiogenia en diferentes procesos normales, naturales, fisiológicos, ¿no? Habíamos dicho en la clase 3 de reparación que era importante ¿para qué? Para la reparación celular vía cicatrización. Si no tenemos buena circulación, olvídense, no va a haber buena cicatrización, ¿no? Entonces es importante para que cicatricemos heridas, es importante para que se regeneren tejidos, ¿no? Lo vamos a ver también
cuando un tejido empieza a sufrir una isquemia crónica, ¿no? Fíjense, cuando hacen así los estudios post-mortem, ¿no? Pacientes que tienen una larga historia de enfermedad coronaria, ¿no? Y por larga digo varios años, no de un par de añitos. ¿Qué se ve en estos pacientitos? Que han desarrollado circulación colateral, ¿no? En sus arterias coronarias, ¿no? Y las distintas variantes. Entonces, esa circulación colateral es la que en cierto modo hace que el individuo todavía esté con nosotros, ¿no? Porque si no hubieran así colaterales que se unen, ¿no? Se obstruye una y quedó el miocardio. Entonces ya la sangre le va llegando por otros lados, ¿no? Entonces eso es muy importante porque los tejidos buscan desarrollar angiogenia cuando tienen isquemia, ¿no? Buscan en cierto modo adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y en la menstruación lo vemos siempre. ¿Por qué? Porque hay una caída de todo el endometrio funcional, ¿no? Cada vez que caen los picos hormonales, ¿no? No se ha implantado un óvulo y entonces tiene que salir todo ese tejido que se desarrolló, ¿no? Una vez que sale, sangra y nuevamente tiene que crecer. Angiogénesis, ¿no? Entonces, como ven, la angiogénesis está en todos lados. Así que las células neoplásicas no podían ser la excepción. Y ellos se valen de los mecanismos de angiogenia para crecer, ¿no? Imagínense pues, tienen un grupo de células hambrientas de sangre, oxígeno, nutrientes, ¿no? Entonces necesitan conectarse a la circulación. ¿Y cómo lo van a hacer? Tienen que desarrollar rápidamente vasos, ¿no? Vasos que puedan unirse a la circulación sistémica y de la cual puedan extraer lo que necesitan, ¿no? Entonces son muy ávidos, generan muchos factores de crecimiento vasculares para poder formar nuevos vasos, ¿no? Y una vez que forman los nuevos vasos, se van a quedar contentos. Si ya hay un camino y consume muchos recursos, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Usar esos mismos vasos ¿para qué? Para migrar, ¿no? O sea, ya creaste el vaso, ya se conectó a la circulación principal, ahora te vas por ahí, vas a otro órgano, recibes más nutrientes, más oxígeno, y así como se da la metástasis, ¿no? Así mismo también lo vamos a ver en otras enfermedades, ¿no? En la retinopatía diabética, que también hay angiogénesis a nivel de los vasos de la retina, y en los procesos de inflamación crónica, ¿ya? Entonces, esos mecanismos también los podemos ver en lo que es las neoplasias, ¿no? Acá, bueno, un ejemplo de angiogénesis que también lo habíamos visto, ¿no? Usualmente crecen ya de vasos preexistentes, ¿no? Recuerden, esa es en el adulto la forma de desarrollo de angiogénesis, ¿no? En los tumores, ¿qué se ha visto? Se ha visto que más o menos sus vasos son entre 1 a 2 milímetros de distancia de difusión de oxígeno. O sea, tienden a buscar vasos bien irrigados, bien abastecidos, ¿no? Las células cancerosas pueden estimular la neoangiogénesis, formación de nuevos vasos, pero ojo con esto es muy importante. La vascularización es anormal. No se crea que esos vasos están bien plantados, bien desarrollados, como sería en un proceso reparativo, ¿no? Acá estos vasos son friables. Se les somete un estrés, se rompe. Y si se rompe, ¿qué va a ocurrir? Sangrado. Entonces, y yo también no lo entendía a veces cuando estaba en pregrado, decía, si tienen un tumor, ¿por qué no lo resecan? Decían. ¿Por qué a la familia, al paciente se dice, no, su tumor es irresecable? Le dicen. Y una vez se ponía triste, ¿no? Pero ahí está, ya lo han visto, sáquenlo. Y ahí entra la razón de por qué. Esos vasos que se forman son friables. Ese tejido que lo circunda es un tejido anormal. Uno lo va a cortar, claro, lo vas a sacar. Y de ahí para poder coser, para poder hacer la rafía, las anastomosis, no van a aprender. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hemorragia, ¿no?
Si estamos resecando una porción de tumor intestinal, ¿no? ¿Cómo quedarán esos bordes de un lado del intestino y del otro lado? Los queremos unir, se abre, hay, ¿cómo se llama? Dehiscencia, ¿no? Los tejidos no son buenos, ¿se dan cuenta? Amén, claro, del problema de la caquexia, ¿no? Que tienen los pacientes con cáncer, ¿no? Una desnutrición calórico-proteica. No hay proteínas, habíamos dicho en la reparación. ¿Qué pasa cuando no hay proteínas? Queremos coser un intestino, ahí se suelta. Entonces, muy importante, la vascularización será nueva, crecerá rápida, pero no es firme. Son vasos anómalos, friables. Y por eso muchas veces los tumores son sangrantes, ¿no? A veces, ¿cómo detectamos un tumor? El paciente un día tuvo un vómito y eliminó coágulos de sangre. Fue al baño y tuvo deposiciones con sangre, ¿no? De pronto empezó a ser morados por todo el cuerpo, sangrados, ¿no? Estaba tranquilo y sufrió un accidente cerebrovascular, una hemorragia. Lo ven en la tomografía, en la resonancia, un tumor. Entonces, sí se van a desarrollar nuevos vasos, pero son anormales, ¿ya? Tengan eso bien claro. Las células endoteliales neoformadas estimulan el crecimiento de células tumorales, pues con ayuda de diferentes factores de crecimiento, ¿no? Ustedes recuerdan que cada célula endotelial también tiene una gran cantidad de mediadores de inflamación, ¿no? Digamos, factores de crecimiento, y de eso se retroalimentan también los tumores. Vamos a ver un poco de invasión y metástasis. Otra característica de las neoplasias, ¿no? No podemos hablar de neoplasias malignas si no concebimos a estas con la capacidad de expandirse en el cuerpo, ir afectando diferentes órganos y sistemas, ¿no? Y comprometiendo pues el metabolismo y la homeostasis, ¿no? Entonces, en la cascada de la metástasis vamos a tener una invasión de la matriz extracelular y una diseminación a través de los vasos, ¿no? Y alojamiento de células tumorales. Solo para recordar, cuando vimos el capítulo 3 y hablábamos de la matriz extracelular, a ver, los que se sacaron buena nota en el examen, en eso, ¿no? ¿Qué funciones tenía la matriz extracelular en relación al cáncer? ¿A quién se acuerda? Permiten una buena diferenciación celular. Ya, muy bien. Facilita la diferenciación. Pero hay una más. Hay una clave. Todavía lo hicimos con el ejemplo acá. Un espacio limitado para que no saliera. Así es. Los asientos. Así es. Ustedes imagínense que todo este salón es la matriz extracelular. Esa matriz extracelular ya determinó cuántas células pueden entrar, ¿no? Acá, por ejemplo, nos faltan alumnos, ¿no? Entonces, si empiezan a proliferar, llenan cada uno en su sitio, ¿no? Pero imagínense que nos llegan 100 alumnos más, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde los ponemos? En un sitio se sientan dos, uno carga a otro, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en un tumor, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué han crecido tanto si el espacio no da? Porque han alterado a la matriz extracelular. Porque si esa matriz estuviera bien, le va a decir, acá no puede entrar más de 140 alumnos, ¿no? Más de 140 células no entran. Y así hayan 200 esperando, piña, ¿no? Pero cuando está alterada la matriz extracelular, en un mismo sitio entran 3 ahí, sentados ahí, aplastados. Y no puede ser. Eso suele pasar. Entonces, fíjense, como se altera la matriz extracelular, el tumor invade, crece, se disemina. Y lógicamente, como habíamos mencionado también, a través de los vasos, ¿no? Puede liberar, ¿qué cosa? Émbolos, ¿no? Se va a liberar émbolos. Llegó un momento de crecimiento, se desprende. Ya sea por vía linfática o por vía sanguínea, hematógena, ¿no? Y hay una tercera vía que es a través de las estructuras nerviosas, ¿no? Se llama invasión perineural, ¿ya?
Otro concepto muy importante dentro del estudio de las manifestaciones del cáncer son los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos, como su nombre lo dice, ¿no? Aparecen en localizaciones alejadas, ¿no? Están distantes del tumor original, ¿ya? O en caso, alguna de sus metástasis, ¿no? Y no se va a explicar su presencia, ¿no? Por la propagación del tumor o por la liberación de hormonas, ¿no? Que deviene pues de la célula original. Clínicamente nuestros síndromes paraneoplásicos pueden simular cualquier otra enfermedad, ¿no? Y muchas veces los pacientes van a ir a la consulta creyendo eso, ¿no? Por ejemplo, una típica: un pacientito que nota un oscurecimiento en la región del cuello, ¿no? Un oscurecimiento y se toca y es como una piel afelpada, ¿no? No es lisa, ¿no? Sino afelpada, tiene como pequeñas ondulaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa? Algo en la piel tengo. ¿A dónde irá? Al dermatólogo. Va a ir al dermatólogo. Y si el dermatólogo no está entrenado, no recuerda su clase de síndromes paraneoplásicos, le va a dar una crema, le va a pedir una muestrita, un raspado, algo, ¿no? Le va a decir use un sombrerito, se está exponiendo al sol, cualquier cosa. Pero si fue a su clase de síndromes paraneoplásicos, puede intuir que esa es una manifestación, ¿no? Con base hormonal, con base metabólica, de una neoplasia existente, ¿no? Si por ahí le pregunta, señor, ¿y no ha tenido otra molestia? Capaz el señor recuerda y dice, ahora que recuerdo, creo que he bajado como 5 kilos estos dos últimos meses. La ropa me queda más suelta, ¿no? Eso sí es varón, porque si es mujer ni lo va a contar, o sea, hermoso, ¿no? Pero pasa, chicos. Entonces, es ahí donde usted dice, ah, esto no es de la misma. Es una manifestación que yo veo, pero que el origen está en otro lugar, ¿no? Y entonces, si fue a sus clasecitas y recuerda patologías, oncología, va a decir, no, señor, usted se me va al consultorio de gastro, quiero que lo vea el gastroenterólogo, pero ya le voy pidiendo algunas cositas, ¿no? Y el gastroenterólogo apenas lo vea va a decir, endoscopía digestiva alta, urgente. Van a entrar con el endoscopio y ¿qué creen que van a encontrar? Una neoplasia en la mucosa gástrica, ¿no? A nivel del antro píloro seguramente, ya grande, ¿no? Está dando manifestación. Entonces, eso que les cuento es un síndrome paraneoplásico, ¿no? Se dice que hasta el 10% de los cánceres pueden manifestar síndromes paraneoplásicos. Fíjense en esto, puede ser la primera manifestación de una neoplasia oculta, ¿no? El paciente ni por asomo piensa que es una neoplasia, ¿no? Va al médico general y ni por asomo, porque si ni siquiera vino a esta clase así como ustedes que han venido, ni se les va a pasar, ¿no? Ustedes no se les va a pasar, ¿no? Ustedes están acá. Pueden también estar relacionados con problemas clínicos importantes, ¿no? Fíjense, hay otro síndrome bien característico, ahorita lo vamos a mencionar, y pueden también estar relacionados con efectos en el tratamiento. Acá, por ejemplo, el primero, el síndrome de Cushing. A ver, recordamos fisiología. ¿Qué era el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing? ¿Qué era? Un trastorno hormonal, ¿no? Que involucraba ¿qué cosa? Una secreción anormal ¿de qué? De la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Que como parte de todo su eje, el efecto iba a ser niveles elevados de cortisol, ¿no? Entonces, cuando uno tiene niveles elevados de cortisol, va a adquirir un fenotipo, ¿no? Por ahí los chicos que seguramente han usado corticoides por asma desde que eran pequeñitos, ¿no?
recordarán, pues, ¿no? Que eran un poquito gorditos, ¿no? Chapositos, dicen algunos, ¿no? ¿Y es por qué? Porque los corticoides, ¿qué provocan? Aumento de Una- grasa, Aumento de la grasa abdominal. abdominal, ¿no? Una obesidad centrípeta, ¿ya? Acuérdense de eso, centrípeta, ¿no? ¿Y por qué se les veía chapositos? A ver, rojitos sus mejillas o toda su carita, ¿por qué? A ver, no era por la falta de oxígeno, muchachos, era porque, ¿qué hacen los corticoides? Las chicas lo ven como algo sensacional, ¿no? La piel me queda suave, ¿no? Se adelgaza la piel. Entonces, como se adelgaza la piel, los vasitos se visualizan mejor, ¿no? Entonces, uno ve el enrojecimiento porque ve más fácilmente los vasitos, ¿no? Entonces, la famosa facies en luna llena, ¿no? La cara toda enrojecida, ¿no? La obesidad centrípeta, en algunos les crece como una jiba, ¿no? En la región dorsal. Entonces, ese síndrome de Cushing por secreción inapropiada de la hormona adrenocorticotrópica puede deberse de manera, digamos, no neoplásica por un problema en la hipófisis, ¿no? Pero en este caso no es por eso, es porque las células del carcinoma microcítico de pulmón o las células de ciertos tumores neurales producen ¿qué cosa? Un análogo de la ACTH, de la adrenocorticotrópica. Y como es un análogo, ¿no? Va a funcionar similar y va a dar un cuadro clínico similar. Entonces el pacientito, ¿con qué debutaría? A ver, ¿cuáles serían las características clínicas de este Cushing? De este síndrome de Cushing paraneoplásico. Puede venirnos en el examen, vamos a razonar, vamos a tomarnos unos minutitos para hacerlo razonar, para que se saquen una buena nota. ¿Ah? Cuando uno tiene el cortisol elevado, ¿qué síntomas hay? Hipotensión. ¿Ah? Hipotensión. ¿Ah? Estrés, no. 4. Hipertensión. Hipertensión. Si uno tiene el cortisol elevado, claro, vas a afrontar un estrés, ¿sí o no? Pero ¿qué necesitas para afrontar el estrés? ¿Necesitas qué cosa? ¿No? Ahorita vienen a asaltarnos, ¿no? Todos disparan en el cortisol. Frecuencia cardíaca elevada. Lucha o huida. ¿Qué necesitan? Glucosa, pues muchachos, necesitan glucosa. Entonces, ¿qué va a presentar nuestro paciente con síndrome de Cushing? ¿Glucosa baja o alta? Alta, pues. Entonces, ¿cuál sería el cuadro? Paciente viene con mareos, sudoración, ¿no? Obeso, le toman la presión 150, 160, le toman una muestra de sangre 150, 200. Fíjense. Y todo iba bien hasta que le piden su placa de tórax. ¿Y qué encuentran? Una masa pulmonar. Entonces llaman al neumólogo, ingresa con el fibrobroncoscopio, llega a la zona, pellizca, ¿y a dónde lo mandan? A patología. Y ahí nosotros informamos neoplasia maligna de células pequeñas, ¿no? Ya está el diagnóstico. Está haciendo un Cushing por un carcinoma microcítico de pulmón. Entonces, no era que le tenemos que resolver el Cushing, tenemos que resolver el tumor. Resolviendo el tumor se resuelve Cushing. Ahí tienen una larga lista de síndromes paraneoplásicos. Cualquiera potencial puede venirnos como casitos. Así que la tareita va a ser, ahora tengo que sacar los síntomas y los signos de la policitemia, de la miastenia, ¿no? Bueno, muchachos, van a tener buenos días de descanso por el día de la mamá.
Acá tienen la continuación de la lista. El que mencionamos el primero era la acantosis nigricans, ¿no? Carcinoma gástrico. ¿Qué veíamos? Que en la región cervical o en la región axilar o a nivel de la ingle hay un oscurecimiento, ¿no? Y un cambio en la textura, ¿no? Se siente como afelpado. Y es una manifestación paraneoplásica ¿de qué? Del cáncer gástrico, pero también puede ser de cáncer pulmonar, ¿ya? Listo. Por ahí tenemos a alguien que constantemente viene a la consulta por trombosis venosas. Cáncer de páncreas. Muy bien. Les dejo para que ya eso ustedes lo investigan. Vamos a ver ahora el diagnóstico del cáncer en el laboratorio. Vamos a tener diferentes métodos, ¿ya? O sea, para que nosotros diagnostiquemos el cáncer, ¿no? El clínico, ¿qué cosa hace? Su examen físico, su anamnesis, ¿no? Construye toda una hipótesis clínica. Eso es lo que van a hacer los futuros oncólogos de esta sala, los cirujanos oncólogos, o cualquier especialista que ustedes quieran. Y de ahí, ¿qué van a buscar? Van a buscar apoyo en los médicos de apoyo al diagnóstico. Patólogos, patólogos clínicos, radiólogos. En este caso, los métodos de laboratorio que se trabajan en anatomía patológica son histológicos y citológicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el método de la biopsia. Es un método que ustedes conocen. Se toma una porción de tejido y se estudia a la histología, ¿no? Pero también tenemos estos métodos que no sé si habrán escuchado, ¿no? Que es la aspiración con aguja. ¿Alguien sabe? Como ustedes están viendo en esta imagen, fíjense acá. Hay una aguja en una jeringa, ¿ya? ¿Notan acá que hay un material? Cerohemático, ¿no? ¿Y está apuntando qué? Un ganglio, muy bien. Entonces, va a haber situaciones en donde clínicamente el paciente puede estar evidenciando crecimientos ganglionares, ¿no? Y entonces le piden apoyo al patólogo para que haga una biopsia por aspiración. ¿Qué se requiere? Un ecógrafo, o en este caso, como ven acá, al tacto nomás. Una aguja, ¿no? Y un material para colectar las células. Entonces uno hace la palpación, ingresa, ¿no? Con su bisel hacia arriba, llega y va haciendo la aspiración. Luego retira un poquito y va ingresando en este movimiento, ¿no? Hasta que obtiene el material que necesitamos. Luego, ¿qué se hace? Se saca la aguja y ese material se deposita ¿en qué? En una lámina portaobjetos, ¿no? A continuación lo teñimos con una coloración para este tipo, ¿no? Que es hematocilina eosina, y lo observamos directo. ¿Y qué le tendremos que informar? No, esa de ahí es otro método. Acá les estoy contando que es otro método. Pero básicamente se ve célula. ¿Qué cosa vamos a ver ahí? Si las células son benignas o son malignas. Si forman pequeños agregados tipo glándulas, ¿no? Imagínense, encuentro agregados tipo glándulas. ¿En un ganglio debe haber glándulas? Histología básica. No, pues, ¿qué tienen que hacer las glándulas ahí? Pero veo ahí frondosas glándulas gástricas en un ganglio. Metástasis, ¿no? Metástasis ganglionar ¿de qué? Una tumoración posiblemente digestiva. ¿Qué requeriré? Alguna inmunistoquímica o estudios ya más profundos. Pedirle una biopsia gástrica, una tomografía tóraco-abdominopélvica para ver dónde está la masa y luego tomar la muestra, ¿no? Entonces eso se hace con el método de la biopsia por aspiración, ¿ya? Muy útil en los departamentos de citología. Y acá tenemos también la clásica muestra de extendido de Papa Nicolau, ¿no?
todas las chicas que ya comienzan su actividad, ¿no? Al año deben pasar pues un control de Papá Nicolau, no dice la guía, ¿no? Entonces se toma un exfoliado de las células del cuello uterino, ¿no? Y luego se tiñe con la coloración de... Sí, Nielsen, dicen por ahí, están buscando tuberculosis ahí. Éxitos. ¿No? ¿Hematoxilina neocina, profesor? No. ¿Cómo se llama esa coloración? Como el método. La coloración de Papá Nicolau. Es una coloración que nos va a dar esta gama de colores hermosos. Rojos, azules, verdosos, anaranjados. Por ahí dice, no veo tantos colores, profesor, no te preocupes, muchacho. Ese desarrollo de los colores se ve con los años en la patología. ¿Y esto qué nos traduce? Nos traduce poder reconocer las distintas capas del epitelio cervical. Vamos a ver las células basales, parabasales, ¿no? Intermedias y superficiales. Y en ellas yo voy a ver los cambios que el virus papiloma, si es que ingresó, puede producir. En este caso, acá está produciéndome algunos cambios, ¿no? Este núcleo no es normal. ¿Cómo deberían ser los núcleos? Así como este. ¿Se parece? No. Acá yo veo dos núcleos. ¿Se dan cuenta? Fíjense acá, hay una sombra, ¿no? Tremendo núcleo. Más grande que este, inclusive. ¿No? Eso es lo que hacemos. Miramos el Papá Nicolau de todas las mujeres del Perú y vamos a ir diagnosticando qué cosa. Lo que habíamos dicho en la clase anterior, las displasias, los cambios que aún no son cáncer, pero que si no los controlamos, no les damos seguimiento, tratamiento, van a evolucionar en un cáncer, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se consigue? Con el método de Papá Nicolau, ¿ya? Muy bien, esa es otra, digamos, método diagnóstico de citología. Estos son de citología. Luego tenemos los métodos de diagnóstico que vamos a usar en patología quirúrgica, ¿ya? A la cabeza, para el cáncer, que nos ayuda mucho la inmunistoquímica. Aunque, ojo, en algunos otros laboratorios extranjeros ya se hace la inmunocitoquímica. Imagínense. Ya no tenemos que esperar a cortarle un trocito de tejido a alguien, sino en la célula del exfoliado le podemos hacer una tinción de marcadores inmunológicos, ¿no? Y digamos, encontrar rápidamente si es que ya hay los marcadores neoplásicos, ¿no? Pero en los tejidos nos sirve de esta forma. En aquellas células que sean malignas, ¿no? Hay determinados marcadores que van a ser captados, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la marcación de ¿qué? ¿Qué se marca aquí? ¿Epitelio o estroma? ¿Quiénes dicen epitelio? Levanten la mano. ¿Quiénes son los profesores de práctica de estos alumnos que nos acompañan? Estos son epitelios, pues, muchachos. El estroma es esto, ¿no? Entonces acá estamos hablando de un carcinoma, ¿no? Y si esto es glandular, sería miren que se le estoy dando en el examen, un adenocarcinoma, ¿no? Entonces este marcador nos está marcando un adenocarcinoma. Acá, ¿qué se está marcando? ¿Epitelio o estroma? Estroma, ¿no? ¿Serán células de qué tipo? Mesenquimales. ¿Eso qué será? Algún tipo de sarcoma será. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Para eso, ¿qué nos ayuda? Nos ayudan los marcadores de inmunistoquímica, ¿no? Cada tumor tiene sus perfiles. Un cáncer de ovario tiene su perfil de inmunocitoquímica, un cáncer de pulmón, un cáncer gástrico, un melanoma,
Ni qué decir de las leucemias o los linfomas, tienen sus marcadores, ¿no? Sus famosos paneles. Ahí tienen algunos, citoqueratina. Si mi tumor es epitelial debe marcarme, ¿no? Profesor, no sé histología, pero sé que la citoqueratina se pinta si es que es un carcinoma. Te presentan esta imagen. ¿Carcinoma o no es carcinoma? Es carcinoma. ¿Qué hubiera pasado si no se pintaba? No es carcinoma, ¿no? La desmina es un marcador para células musculares, ¿no? Si se pinta, es un rhabdomyosarcoma. ¿Se dan cuenta? Rhabdomyosarcoma. El CD20 es un marcador para algunos linfomas, ¿no? De células B. Sí, está muy expresado, muy marcado un linfoma de estirpe B, porque hay linfomas de estirpe T. Entonces, no va a ser el mismo tratamiento para los linfomas B que los linfomas T. Por eso hacemos la división con ayuda del inmunohistoquímico. Y se lo damos todo en bandeja al oncólogo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la inmunohistoquímica que nos ayuda también a determinar el lugar del origen. Eso es muy importante. Volvamos al ejemplo del ganglio. Acá en el ganglio encontré unas glándulas. Yo sé que no hay glándulas en los ganglios, no debe haber. Entonces me pregunto, ¿de dónde vendrá esto? ¿Vendrá del intestino? ¿Vendrá del estómago? ¿Vendrá del cuello uterino? Mi cabeza tiene que estar echando a pensar todos los posibles lugares donde hay glándulas, ¿no? ¿Vendrá de mi próstata? ¿Vendrá de la tiroides? ¿Vendrá de la mama? ¿Se dan cuenta, no? Tremendo problema para nosotros, ¿no? Encontramos glándulas en un ganglio, glándulas malignas, ¿no? Lógicamente. ¿Cómo identificar de dónde viene? La inmunohistoquímica nos va a ayudar. Determina el lugar del origen. ¿Cómo así lo determina? A través de los perfiles, ¿no? Las células tiroideas, ¿qué expresan? Tiroglobulina. Entonces yo le hago un marcador de tiroglobulina y si lo expresa, ¿de dónde viene ese tumor? De la tiroides. No va a venir del colon, ¿no? Viene de la tiroides, ¿no? Le hago un marcador de antígeno prostático específico, PSA, y pinta muy bien. ¿De dónde viene ese tumor? De la próstata, ¿no? Señor, el resultado es un metástasis de adenocarcinoma de próstata. Vaya usted con su oncólogo para que le haga todos los exámenes correspondientes y ya sabemos qué es. Ahora, ¿qué se necesita? Saber hasta dónde se extendió, ¿no? Con este resultado ya sabe qué tiene el paciente. Lo que necesita hacer el oncólogo es determinar hasta dónde se ha extendido el tumor. ¿Se ha quedado en la próstata? No creo, ¿no? Y tengo un ganglio aquí en el cuello. Se pudo haber ido a otros ganglios a nivel abdominal. Puede haber alcanzado la columna vertebral. Puede haber sido al pulmón. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo vamos a saber? Gammagrafía ósea, tomografía de contraste, ¿no? Todos los exámenes auxiliares para determinar hasta dónde se fue ese tumor. Y después de saber hasta dónde, ¿qué viene? El tratamiento, pues. ¿Qué hacemos? Si ya se extendió hasta las orejas, ¿qué vamos a hacer? Tratamiento paliativo, muy bien, ¿no? Si por ahí está relativamente localizado, se dará quimio, radio, y por ahí pues posibilidad de resección y apersinarnos todos, ¿no? Y por ahí inmunoterapia, porque también ya se está desarrollando inmunoterapia, ¿no? Entonces todo eso es a lo que ustedes se van a enfrentar luego.
Y para poder entender todo eso, ¿qué tienen que aprender? Su curso de patología. Pues. Ya está. El PSA, si les marca, ¿qué nos está diciendo? Que viene de próstata. Donde sea que lo hayan encontrado, ¿no? Por ejemplo, le tomaron su radiografía y tenía un nódulo pulmonar. Entonces voy con mi neumólogo, hacemos el procedimiento, una broncofibroscopía, entramos, llegamos, mordemos ese nódulo y al laboratorio. Me da PSA positivo, usted tiene una metástasis pulmonar de un adenocarcinoma prostático. Ya prácticamente le allanamos la cancha, ¿no? A los oncólogos. ¿Ya? Los oncólogos ya tienen ya que buscar la extensión, todo, y decidir qué van a hacer con él, ¿no? Listo. ¿Para qué más nos ayuda? Detección de moléculas importantes para pronóstico y terapia, los famosos receptores HER2B. No se vaya, vamos a dar más claves. Por ejemplo, la famosa terapia con anticuerpos monoclonales en el cáncer de mama, ¿no? ¿Alguien acá tiene un familiar con cáncer de mama? Tía, prima, abuela, ahí está, muy bien. ¿Y escuchó el medicamento trastuzumab? No escuchó, bueno. Hay tratamientos que se van a brindar, no son tratamientos hormonales, a las pacientes que tienen perfiles, ¿no? Que el tumor expresa. Entonces, para el caso del tratamiento con estas terapias hormonales, se necesita encontrar positividad para esa proteína, el HER2. ¿Ya? Si mi pacientita que tiene cáncer de mama es positiva al receptor de estrógenos, es positiva al receptor de progesterona y es positiva a HER2, significa que yo puedo darle ese tratamiento, ¿no? Con trastuzumab y puede mejorar, no tiene un buen pronóstico, ¿no? Porque me responde. Le vamos a dar el tratamiento. ¿Cuánto cuesta cada ampollita de trastuzumab? También, tarea para su casa. Hace un par de años bordeaba los 10.000 soles, creo que ya bajó. Entonces se les han crecido los ojos a varios. Entonces, tratamiento costoso para un paciente que no tiene el perfil, ¿no? Triste, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, el paciente se agencia, pero no tiene el receptor positivo. ¿A qué le vamos a dar? No va a responder. O sea, no puede tener la mejor intención, pero si no te responde. Entonces, para eso nos ayuda también la inmunistoquímica, para pronóstico y terapia. Lógicamente, si mi paciente tiene receptor de estrógenos negativo, receptor de progesterona negativo, receptor HER2 negativo, el famoso triple negativo, ¿han escuchado? No han escuchado, bueno, ya escucharán. Las pacientitas triple negativo, ¿no? Todos los oncólogos se agarran la cabeza, ¿qué les damos? ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿No? Porque no van a servir las terapias. Bueno, esto hasta hace poquito que ya está saliendo algo para ellos también. O sea, la ciencia va avanzando. Pero para eso nos sirve también la inmunistoquímica, ¿no? Perfilar mejor a los pacientes, ¿no? Melanoma también. Hay marcadores, ¿no? El BRAF, ¿no? Positivo. Ah, se va a beneficiar con los inhibidores del BRAF. Perfecto. Mejorará mi paciente con melanoma, que usualmente tienen pronósticos bastante sombríos, ¿no? No tienen mucha expectativa de vida, pero con ellos se alarga pues considerablemente. Entonces, muy importante, ¿no? Tengan en cuenta que patología no solamente va y les dice, oigan, así están las cosas, ¿no? Esta es la situación, sino esto puede darle, esto se puede hacer, ¿no? Hay implicaciones pronósticas, ¿no? Va a tener buen pronóstico, mal pronóstico, o terapéutica, le puedes dar este medicamento, ¿ya? Muy
¿Qué otros métodos también tenemos en patología? La citometría de flujo. ¿Han escuchado citometría de flujo? ¿No? Alguien que tenga un conocido, familiar, amigo, vecino con leucemias, linfomas. Qué suerte son ustedes, ¿no? En la citometría de flujo lo que se ve, lo que se hace es analizar, ¿no?, muestras líquidas. Aquí no se analiza tejidos sólidos, por así decirlo, sino muestras líquidas de sangre, en las cuales, con ayuda de un láser, ¿no?, se hace pasar a todas las células en fila india. Y el láser le va a disparar y va a dar una sombra. Y de acuerdo a la sombra que forme, los clasificará en linfocitos B, linfocitos T, neutrófilos, células plasmáticas, natural killer, basófilos, macrófagos, ¿no?, eosinófilos. Entonces te va a dar el mapa, ¿no? Y con ese mapa, ¿tú qué vas a ver? Vas a ver si determinada línea celular está súper expresada, significa que se está multiplicando muchas veces. Y dos, ¿qué perfil inmunológico tiene? ¿Qué receptores inmunológicos presenta? ¿No? Entonces es una herramienta poderosísima que nos ayuda a el diagnóstico de las leucemias y los linfomas, ¿ya? Luego tenemos lo que son la patología molecular. Bueno, no teníamos acá la imagen, pero la patología molecular está yendo de la mano con el secuenciamiento de próxima generación de muestras de tumores, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar mucho a poder establecer perfiles, ¿no?, variedades en los tumores. Y eso lógicamente tendrá una traducción terapéutica en el futuro. Vamos a hablar un poco de los agentes carcinogénicos. A ver, nos quedan 10 minutitos. Aprueben esto. Tenemos agentes carcinogénicos químicos, físicos y biológicos. Y dentro de los biológicos, los virales, pero no son los únicos, ¿no? También tenemos una que otra bacteria que puede hacernos pasar también problemas. Cualesquiera que sean nuestros agentes carcinogénicos, pueden tener una acción directa o indirecta, ¿ya?, a través de distintos procesos que involucran una iniciación, una promoción y una progresión. Se va a alcanzar la transformación maligna, ¿ya? Entonces, importante en los carcinogénicos de origen químico, la iniciación, ¿ya? Iniciar es exponer a una célula a una dosis suficiente de un agente carcinogénico, para lo que la célula se va a alterar y a partir de ahí es capaz de originar un tumor, ¿no? La promoción es diferente e induce tumor en una célula iniciada. Guarden ese concepto, ¿no? En una célula iniciada, pero no es tumorogénico, ¿no? No va a afectar al ADN y es reversible. Entonces fíjense en este cuadrito del que decía en antes, cuando nos exponemos repetidamente a diferentes sustancias. Fíjense, se ha hecho así estudios y, por ejemplo, se ve qué pasa si a un grupo de células, ¿no?, se le aplica un iniciador. ¿Cuál es un iniciador, profesor? Por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos, ¿ya? ¿Se acuerdan su clase de química orgánica? No se acuerdan. Los hidrocarburos policíclicos, ¿no?, los que forman anillos, ¿ya? Benceno, fenatreno, otro más, tolueno. Ya, saliendo de acá van a revisar química orgánica. No, en el examen vamos a pasar lo triste. Ya. Aplicación de un iniciador en el grupo 1, pero luego no ocurrió nada. ¿Hizo tumor o no hizo tumor? ¿Ah? Fuerte, muchachos. ¿Hizo tumor? No hizo tumor. ¿Por qué? ¿Qué faltaba? Agentes promotores. O sea, hubo el agente iniciador, ¿no? Dio el pase, pero no había quien meta el gol. ¿Se dan cuenta? Ya.
En el grupo 2 de pacientes se aplicó un iniciador y luego una reiterada exposición a promotores, el aceite de crotón. Fíjense, 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, 5 dosis, tumores. Hubo un iniciador y la exposición reiterada a promotores, tumores. Otro grupo, hubo la exposición a un iniciador, dejamos pasar el tiempo y luego promotores, ¿no? Tumores. Un niñito se expuso a un agente carcinogénico muy temprano y todo tranquilo hasta que creció, fue grande y le dio por fumar. Tumores. ¿Se dan cuenta? Pero profesor, pasó años, pero ya estaba el daño, ya estaba la mutación ahí y se expuso. Cuarto grupo, lo expusimos a promotores desde el arranque y reiteradas veces, y al final un iniciador. Resultado, no hay tumores, porque tiene que ser en ese orden. El iniciador va primero y luego el promotor. ¿Ya? Quinto grupo, solo promotores, no hay tumor. Sexto grupo, un iniciador, pero un promotor a las 500, a largo tiempo, no hay tumores. Le dio tiempo a sus células, ¿a qué? A reparar, pues, a identificar al que estaba alterado y sacarlo. Que es diferente que estés así, a diario, ¿no? Interesante ese estudio que nos mostraba todo el proceso de la propagación de los tumores. Hay dos estadios de la inducción, compuestos que son de acción directa y compuestos que son de acción indirecta. También es muy importante la activación metabólica, ¿no? Hay elementos que pueden ser procarcinógenos y cuando ingresan a nuestro organismo los vuelve carcinógenos a través de los citocromos P450. Hay también dianas moleculares en donde los carcinógenos químicos no pueden dar positivos a diferentes pruebas, ¿no? La diana primaria de todos estos carcinógenos químicos es el ADN y muchos de estos carcinógenos pueden dejar una huella dactilar relacionada al producto químico de la exposición. En la promoción, recordemos, no son tumorogénicos, pero ¿qué pueden hacer? Inducir la proliferación de las células que ya tienen el daño. O sea, en la promoción vamos a encontrar sustancias que promueven la replicación, ¿no? El ciclo celular, favorecen la conversión maligna y pueden hacer progresión a nivel del tumor, ¿no? Por expansión clonal. Acá tienen una lista de carcinógenos de acción directa y de carcinógenos de acción, estos son de acción indirecta también, tenemos de rojos. Entonces repasen esa lista. Vamos a tener también principales promotores, ¿no? Fíjense, entre los promotores no hay sustancias que necesariamente sean condenables, están las hormonas. No podemos decir que las hormonas son malas, pero si yo tengo ya, por ejemplo, tengo alteradas algunas células en la mama y la mujer tiene un largo periodo de exposición estrogénica sin progestágenos, va a crecer un tumor. Porque los progestágenos, la progesterona, juega un papel protector al cáncer de mama, mientras que el estrógeno juega un papel estimulante al cáncer. Entonces, ¿por qué en el cáncer de mama uno de los factores de riesgo es no haber tenido hijos y no haber dado de lactar? Porque el estrógeno no ha tenido oposición. ¿Quién se opone? El progestágeno. Entonces, ¿quién tendrá más riesgo? ¿Una mujer que ha tenido sus 2 o 3 hijitos o una mujer que nunca ha tenido hijos?
que nunca han tenido hijos. Pero ojo, también es riesgo cuando pasan más de 30 años, se dicen las estadísticas. Más de 30 años el primer hijo, también estás en riesgo, ¿no? Porque son muchos años, desde que comenzó la menstruación hasta los 30 años, en donde no ha habido estrógenos, no ha habido oposición, ¿no? Todos esos factores juegan, ¿no? Edad temprana de la menarquia, ¿no? Embarazos, lactancia. Si tienes la genética, no tienes el BCRA1 y 2 alterados, ya sacaste boleto. Entonces todo eso juega, ¿ya? Pero hay otros promotores que también podrían ser, pues, sustancias que no son, digamos, habituales, ¿no? Los fenoles, ¿no? En muchos artículos de limpieza, ¿no? Se usa fenoles, ¿no? Ustedes creen que no se exponen, pero ahí en el pinesol, en el creso, en las cosas que usan para limpiar, ahí están exponiéndonos a fenoles, ¿no? Hay algunos fármacos, el alcohol, entre otros. Carcinógenos por radiación, o sea, por agentes físicos. Ya estamos en hora, ahorita no saco. Radiación ultravioleta, esa que nos viene, ¿no? Del sol. Pero también tenemos la radiación ionizante, ¿no? Que se produce, pues, por diferentes fuentes. Se dice que el ser humano está más expuesto a radiación ionizante, ¿no? Por métodos diagnósticos, ¿no? Así que mucho ojo cuando sean médicos, sean internos, estén en sus serums. Viene un niñito, se golpeó la cabeza, el papá quiere que le tome tomografía, rayos X, todo, y ustedes mandan nomás. No, lo están irradiando, ¿no? Hagan bien su examen físico, lo palpan bien, hacen su evaluación de sus signos de alarma, explican al familiar, quede en observación, ¿no? Solo cuando sea estrictamente necesario su placa de rayos, porque si no, ¿qué están haciendo? Están poniendo su granito de arena para que luego ocurra una cosa así, ¿no? La mayor cantidad de radiación ionizante la vamos a recibir de métodos diagnósticos. Hagan bien su examen físico. Los métodos auxiliares no les van a dar el diagnóstico. Ustedes hacen el diagnóstico y piden los métodos auxiliares para confirmarlo. Eso grábenselo así, pero con fuego, que no se les olvide. A veces entran a cazar patos. Pídele tomografía, pídele esto. Algo saldrá, dicen. No es así. Ustedes son los pensantes, ¿no? Aunque esta generación creo que va a estar con el grupo. Ayúdame, ¿no? ChatGPT, ayuda. No, ustedes tienen que ser los pensantes, ¿ya? Y los exámenes auxiliares son eso, auxiliares, de ayuda. Pensé que mi paciente podía estar haciendo, ¿no? Un cuadro obstructivo a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque no defeca, tiene náuseas y vómitos, el abdomen está globuloso, la matidez hasta cierto punto es timpánica y luego, ¿no? Es duro, es denso, ¿no? Entonces digo, no, hay algo ahí en su tubo digestivo. Lo localizo bien en los cuadrantes, pido mi imagen solo en ese lugar. Quizás encuentro ahí, hay una torsión del intestino, hay un vólvulo, algo hay ahí. Ya está, hecho el diagnóstico. Yo lo pensé y pedí eso para confirmarlo. Entonces luego, ¿qué indico? Pasa a la laparotomía exploratoria cirugía, porque tienen que desenredar ese intestino. Pasa muchas veces en la sierra, ¿ya? Seguimos. También tenemos los minerales, el asbesto, por ejemplo, ¿no? Ya habíamos dicho cuál era el otro nombre del asbesto. O sea que si viene amianto, mueren la mitad. Y eso que estuvieron acá, algunos rostros la clase pasada. Muy bien. Liberación de gran cantidad de energía hay en las radiaciones, hay desdoblamiento del ADN y se forman dímeros de pirimidina. La radiación ultravioleta puede producir daño dependiendo de la magnitud, ¿no? Del tipo de rayo, la intensidad de exposición y la cantidad de absorción. Se puede comprometer la actividad normal de la célula, pueden producirse cambios antigénicos e inducción de linfocitos T supresores, ¿no? En la radiación ultravioleta, fíjense, hay diferentes longitudes de onda.
Tipo A va de 320 a 400, la tipo B de 280 a 320 y la C de 200 a 280. ¿Quién será la más dañina? ¿Ah? ¿La que tiene menor o mayor longitud de onda? A ver, clase de física, de pre, para postular acá. La que tiene menor, muy bien, acá creo que es el único chico que va a probar. Ya, por puta madre. Ejercen distintos efectos de la célula, ¿no? Inhiben la división, inhiben la actividad de enzimas, inducción de mutaciones, entre otros. Y el método de reparación es vía de reemplazo de nucleótidos, escisión de nucleótidos. Ya está, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? La escisión de nucleótidos, se corta el fragmento dañado, se elimina y se sintetizan los nuevos nucleótidos. La radiación ionizante, ¿no? Es una radiación que tiene también una baja longitud de onda, ¿no? Los rayos X, fíjense, anualmente recibimos radiación de rayos X entre 0.75 y 1.14 miligrays, ¿no? También recibimos rayos gamma, ¿no? Cuando salimos al sol nos llega de todo, radiación alfa, beta, protones, neutrinos, neutrones, todo eso nos llega, ¿no? Pero todo eso está estimado y hasta cierto punto, ¿no? Ya nuestro cuerpo pues está habituado. Cuando hay exposiciones mayores a eso, ahí lo dicen, ¿no? Ya puede desencadenarse, ¿no? Hay radiación terapéutica, ¿no? Cuando tratamos los cánceres, ¿no? Por radioterapia, que va entre 40 a 60 grays, ya no miligrays, grays, ¿no? Y también hay tumores que surgen después de la radiación, ¿sí? Por ejemplo, estamos tratando un cáncer de cuello uterino con braquiterapia. Le ponemos un dispositivo que emite radiación en el cuello uterino. Entonces la señora está emitiendo radiación. ¿Ya? Se llama braquiterapia. Localizada, lógicamente, ¿no? Pasado un tiempo, el cáncer de cuello uterino puede ser que lo curamos, pero le va a empezar a salir otro tipo de tumores vasculares, ¿no? Algunos angiosarcomas, ¿no? Curamos uno y nos salió otro, ¿no? Le dimos radioterapia a cáncer de mama y estuvo bien el cáncer de mama y luego surgió un angiosarcoma. Sí, ponen esas caritas. Son los efectos adversos pues, de las radiaciones, ¿no? Todo eso ya se sabe, en algunos pasará, en otros no. Frecuentes leucemias, tiroides, las tiroides, muy sensibles, chicos. Ahorita creo, todavía nadie tiene hijitos, ¿no? Acá, ¿no? Cuando tengan y vayan al dentista, siempre pidan su collarín de plomo. ¿Alguno ha visto? ¿No han visto? Porque los dentistas pues toman bastantes plaquitas, ¿no? Quieren curar un diente, tómate una plaquita, una fotito, dicen ellos. Fotito, te están irradiando la tiroides. Entonces, su protector de plomo, ¿no? ¿Por qué? Porque son tejidos sensibles. ¿Quiénes? La sangre, o sea, la médula ósea, la tiroides, la mama, el pulmón. Menos frecuentes a la radiación, o sea, son tejidos más resistentes a la radiación. ¿Quién? La piel, por increíble que parezca, el hueso, el aparato gastrointestinal, ¿no? Cuiden sus tiroides, chicas. Más común en chicas que en chicos. Fibras minerales, el asbesto, ¿no? Tenemos el crisotilo y el anfobilo, ¿no? Latencia, entre 15 a 40 años. Nos expusimos al asbesto de jóvenes, ¿no? Recién a los 60, 70 años empezarán los problemas. ¿Cuál es el tumor que se produce por exposición de asbesto? Lo dijimos la clase pasada. Está en la punta de la lengua, decían antes. Mesotelioma maligno, ¿ya? Mecanismo, induce aberraciones cromosómicas, inversiones, translocaciones de lecciones. Acá, los efectos de la radioterapia, ¿no? Fíjense, damos radioterapia y a persinarnos, porque puede surgir un cáncer en la médula ósea, en la tiroides, en la mama, por ahí en algunos casos en piel o en pulmón. Y pueden ocurrir también efectos no neoplásicos, ¿no? Cataratas, es que tuvimos que irradiar la zona del cráneo, ¿no? En algunas neoplasias del sistema nervioso central, ¿no? O efecto deleterio, dañamos, ¿no? La córnea, ¿no? Podemos provocar fibrosis pulmonar, fibrosis de miocardio, nefritis,
Si por ahí había un embrioncito, malformaciones congénitas, esterilidad, ¿no? Imagínense todos esos óvulos, ¿no? La pacientita joven, ¿no? Le detectan un tumor, tienen que irradiarla, ya olvídense. ¿Qué hacen ahora? Guardan sus óvulos, ¿no? Ha crecido bastante la medicina, la fertilización, ¿no? La reproducción asistida, ¿no? Los ginecólogos, es el boom de la ginecología, los ginecólogos van a reproducción asistida, guardan, criopreservan óvulos, ¿no? ¿Por qué? Porque como van a irradiarte, todos los que cargas ya nos están desalojando, nos atrincheramos, muchachos. Seguimos. Radiodermatitis, agentes microbianos. ¿Quiénes? El virus papiloma humano, el hepatitis B, sarcoma de Kaposi, el HTLV1. ¿Dónde se encuentra aquí en Perú? Tarea para su casa, puede venir el examen. El Helicobacter pylori es una bacteria, no es virus. Puede provocar dos tipos de alteraciones, ¿no? Maltomas, o sea, linfomas del tejido del manto, y cáncer gástrico, ¿no? Por inflamación crónica. Esto lo avanzamos porque estamos. ¿Qué grupos son de riesgo de PBH? Bajo riesgo, 6, 11, 42, 43. Alto riesgo, 16, 18, 45, 56. Otros de alto riesgo, ahí lo tienen, 31, 32, 33, perdón, 35, entre otros. Puede que nos vengan, mucho cuidado. ¿Cómo nos afecta el virus papiloma humano? Ingresa a las células basales, o sea, ingresa a las células que tienen la capacidad de dividirse, y de ahí empieza a generar transformaciones a nivel nuclear, ¿no? Los famosos coilocitos o mitosis atípicas también. En un inicio, como vemos en esta imagen, va a estar limitado a la membrana basal, nada se sale. Pero si ya progresa, hablamos ya de un carcinoma epidermoide. ¿Ya? Ahí están las proteínas E6 y E7, cada uno afecta a un gen. En el caso de la E6 afecta al P53, ¿no? Y en el caso de la E7 afecta al gen del retinoblastoma, ¿ya? También el virus Epstein-Barr puede producir hasta 4 tipos de cánceres: linfoma de Burkitt, de células B en inmunosuprimidos, un tipo de linfoma de Hodgkin y el linfoma nasofaringeo o extranodal. Acá vemos también, es otro virus que ingresa de manera latente, genera un cuadro pseudogripal. En la mayoría de nosotros se va a resolver, y en aquellos que tienen trastorno de la inmunidad, en aquellos que tienen alguna exposición a algún otro carcinogénico, puede transformarse ya en alguna estirpe maligna de células B. El virus hepatitis B también se integra a lo que es el ADN hepático. En el 90% de los casos se va a resolver y 10% se va a la cronicidad. Y de ese 10%, un 1 a 2% se va a ir al cirrosis y al cáncer hepático. ¿Ya? El virus sarcoma de Kaposi también ingresa y se estimula con la inmunosupresión producida por el VIH, ¿no? Empieza a proliferar y nos puede dar el sarcoma de Kaposi, ¿no? También el virus HTLV1 es un virus tropical que produce el cuadro de la paraparesia espástica tropical. Los pacientes vienen con parálisis de la mitad del cuerpo para abajo, ¿no? Y en algunos casos puede complicarse con un tipo de leucemia, 3 a 5% de los casos, ¿no? El Helicobacter finalmente es una bacteria que, digamos, reside en la cavidad gástrica y puede provocar un maltoma, o sea, un linfoma de las células del manto, y un carcinoma por procesos de inflamación crónica en la mucosa gástrica. Cabe resaltar que en el maltoma gástrico, ¿no?, es una de los pocos linfomas que con el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori mejora dramáticamente, ¿no? Por eso, sí, ahorita no vamos. Finalmente, las diferentes interacciones que hay entre carcinógenos y factores del huésped, ¿no? Eso ya ustedes lo revisan en casita. Bien, ha sido un gusto haber revisado con los chicos que se comprometen. Nos vemos la próxima semana.